Bueno, ante todo, muy buenos días. Agradecer a don Cristian y a la universidad por organizar este evento. Y agradecer a ustedes, en especial a los alumnos aquí del liceo. Y mi presentación se va a enfocar principalmente justamente en estos alumnos, que me alegra mucho de que estén aquí. Porque muchas de las cosas que voy a decir probablemente mis colegas ya las conocen. Pero para ellos quizás sea algo nuevo y algo novedoso. Yo voy a hablar de cambio climático y entre esas cosas voy a tocar un poco el tema de nieve. Gino ya adelantó varias de las cosas que yo iba a decir. Suele pasar, digamos. Ahí está. No, perdón. Ahí sí, ya. Bueno, hacer alguna definición rápida y distinguir entre las palabras tiempo y clima, que se confunden mucho, ustedes probablemente lo verán, ¿cierto?, incluso de los periodistas que hablan de clima y tiempo como si fueran sinónimos. Y no es así, ¿ya? Cuando hablamos del tiempo, el tiempo meteorológico, estamos hablando de un momento, de lo que está pasando hoy en día, lo que podrá pasar mañana, de lo que pasó ayer, ¿ya? Y el tiempo obviamente es variable, varía durante el día, varía en el transcurso de la semana, varía en el transcurso del mes, pero estábamos hablando en el fondo de momentos. Y cuando hablamos de clima, hablamos de un promedio de esos momentos, promedio que puede, digamos, definirse en 10 años o en 30 años. Y cuando hablamos de sistema climático, ya no solamente nos estamos refiriendo al clima, sino que nos estamos refiriendo, en el fondo, a todas las componentes que están dentro del sistema climático: la atmósfera, la hidrósfera, incluyendo océanos, ríos, lagos, la criósfera, que ya allí nos habló mucho de ella, la litósfera, que son los elementos terrestres, y la biosfera, ¿cierto?, en la cual estamos también nosotros incluidos. Por lo tanto, cuando hablamos de calentamiento global, nos estamos refiriendo principalmente a lo que está pasando con la temperatura de la atmósfera y de los océanos. Pero cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando en el fondo de cómo está cambiando todo el sistema climático. Estos 5 elementos, que a todo esto, ¿cierto?, no están separados, sino que interactúan unos con otros. Por lo tanto, el calentamiento global, ¿ya?, el aumento de la temperatura, tiene impacto, ¿cierto?, en todo el sistema climático. ¿El clima varía? Sí. Históricamente siempre lo ha hecho, ¿ya?, por variables o factores totalmente naturales. Este gráfico nos muestra el comportamiento de la temperatura y del dióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero. Y aquí tenemos el punto cero, el presente, y hacia atrás, digamos, el pasado. 800.000 años se han reproducido gracias, ¿cierto?, a los testigos de hielo que están en la Antártica principalmente. Y una de las cosas que podemos ver, ¿ya?, es que, claro, estamos aquí en el Holoceno, ¿ya?, y si miramos 100.000 años atrás, también estamos en una época de más temperatura en el planeta, y así se va repitiendo hacia atrás, cada 100.000 años aproximadamente. Y entre ellas, ¿cierto?, están periodos glaciares, ¿ya? Por lo tanto, uno podría pensar de que el planeta por sí solo, digamos, está más cálido y está más frío. Y en azul está la gráfica, digamos, del comportamiento de este gas invernadero CO2. Y pareciera ser que van de la mano. Así que, por lo tanto, uno podría pensar que si estamos en una época, ¿cierto?, interglaciar, es normal, entonces esperable,
de que las concentraciones de este gas de efecto invernadero también estén altas. ¿Ya? El problema está, ¿cierto?, en que si uno mira hacia atrás, ¿ya?, más o menos esas concentraciones estaban a máximo 280 partículas por millón de volumen. Y hoy en día ya estamos, creo que en 410 o 415. O sea, estamos muy por sobre lo que uno podría esperar de manera natural. Así que uno podría decir que naturalmente este gas invernadero no debería pasar los 280, pero estamos por sobre eso. Y esa diferencia, esa delta, no es natural. La explicación de ese comportamiento natural, un señor, ¿ya?, Milankovitch, propuso una teoría, ¿ya?, que es bastante aceptada, y es el hecho de que estas variaciones glaciares e interglaciares se deben a factores astronómicos, y que son tres principales. La excentricidad de la traslación de la Tierra alrededor del Sol nunca es no siempre es la misma, nos enseñan a nosotros que es elíptica, y nosotros nos quedamos con la idea que es perfectamente elíptica, pero la verdad que ese elipsoide varía más o menos con una periodicidad de 100.000 años. Está la precesión también, que es como un bamboleo que en su eje tiene y nos 1.000 años. Glaciar, y aquí está justamente esa repetición, de los últimos 250.000 años, más o menos, ¿cierto? Por lo tanto, y en azul está la concentración de, o el calor, digamos, en realidad, que tendría la Tierra debido a estos factores, el comportamiento en términos de temperatura, si ustedes quieren. Bueno, y esta es la proyección a futuro solamente por esos factores. Pero lamentablemente el aumento de la temperatura que se ha observado a partir de la revolución industrial no lo podemos justificar con estos factores astronómicos, que serían los naturales. Y esta es una imagen ya bastante antigua, pero como muestra bastante bien cómo ha ido aumentando las concentraciones de los gases de efecto invernadero, ¿ya?, a partir de la época industrial. Y claramente estos aumentos no los podemos atribuir, ¿ya?, a variaciones naturales, sino que a la actividad humana. Y uno podría pensar o preguntarse, ¿cierto? Bueno, estamos aquí en Punta Arenas, lejos de las fuentes, ¿ya?, donde se originan las emisiones de gases de efecto invernadero. Sabemos que los grandes emisores fueron los países hoy en día, ¿cierto?, desarrollados, Europa, Estados Unidos, ¿cierto?, y otros más, ¿ya? Hoy en día se suman otros países, ¿cierto?, que también están contribuyendo a las emisiones de gases invernadero, pero seguimos bastante lejos, ¿cierto?, como región. Esto está sucediendo en otra parte. No debiera de preocuparnos. Pero la atmósfera, lamentablemente, no tiene barreras, ¿ya? La atmósfera, por decirlo de algún modo, circula libremente, ¿ya? Masas de aire del sur se van hacia el norte, masas de aire del norte se vienen hacia el sur. Por lo tanto, las emisiones que están ocurriendo en otra parte, finalmente, ¿ya?, no resulta. Finalmente, se esparce
se distribuyen a nivel planetario y todo el planeta se ve afectado por el incremento de gases invernadero. El reporte del IPCC reúne cada cierto tiempo, cada 6 años aproximadamente, a un grupo de científicos de todos los países y de todas las especialidades de las ciencias naturales para hacer una evaluación justamente de qué es lo que se sabe sobre el cambio climático. Y aquí hay 2 hitos importantes que voy a destacar. El reporte del año 2007, ¿ya?, el cuarto informe, si uno lo quiere resumir en una frase, ¿ya?, es que fue el hecho de que el calentamiento global es verdadero. O sea, si hay una conclusión ahí fija, es esa, ¿ya? Definitivamente se concluyó de que el calentamiento global existe. Era algo que se venía diciendo de antes, pero la certeza con la cual se llegó a esa conclusión era ya prácticamente sobre el 95%, o sea, estamos ciertamente seguros de que el calentamiento global existe. En ese tiempo todavía habían muchos escépticos. Después de ese informe los escépticos disminuyeron, no se eliminaron, pero disminuyeron, porque aceptaron, dijeron, ya, sí está bien, hay un calentamiento, pero no son los seres humanos los culpables, sigue siendo natural. Y el informe del 2013 llegó a otra conclusión importante, que también se había dicho antes, pero ahora también con la certeza con la cual se dice, es la que cambia, y es el hecho de que el culpable somos los seres humanos, sin lugar a duda. Esas fueron las 2 conclusiones de estos informes. Bueno, hoy se está trabajando en el 6º informe, veremos cuál es la conclusión final. Bueno, me voy a apurar un poquitito. El clima en Chile lo define, por una parte, este centro de alta presión en el Pacífico, en este sector, y los vientos de los oestes por donde se desarrollan y viajan los sistemas frontales. En el verano, en la zona norte, ocurre también este fenómeno tipo monzón, ¿ya?, que es el que origina las lluvias de verano en el altiplano. Y estos 2 factores, ¿ya?, la alta presión y los oestes, ¿ya?, obviamente tienen una estacionalidad. En el verano más al sur, en el invierno más al norte. Por eso, cierto, en el invierno en la zona central es lluvioso, porque hay un desplazamiento hacia el norte. Y otro factor que afecta en el fondo a las precipitaciones viene siendo la topografía, en este caso principalmente la zona de cordillera, tanto la cordillera costa, pero principalmente la cordillera de los Andes, que hace justamente que llueva más a Barlovento y a Sotavento hay menos precipitación, ¿ya? Por eso, en el caso nuestro, ¿cierto?, los campos de hielo sur están al oeste, ¿ya?, y en el lado argentino prácticamente, ¿cierto?, hay mucho menos precipitación. Bueno, debido justamente a estos 2 factores, tenemos, ¿cierto?, en general, bueno, ya un factor también astronómico, la temperatura disminuye de norte a sur y la precipitación aumenta también de norte hacia el sur, ¿ya? Estos son gráficos simplemente la diferencia, ¿ya? Así que, por lo tanto, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando justamente cómo estos factores van a cambiar en el futuro y van a afectar justamente la distribución de la precipitación y la temperatura. Por otra parte, hay factores que tienen que ver con la variabilidad natural del sistema. Y allí nos mencionó algo y que tiene que ver en el fondo con el niño y la niña.
y simplemente centrándonos en la zona de Magallanes, cuando estamos con el Niño, en general, tiende la zona de Magallanes a tener ese año o ese periodo que está siendo afectada por el Niño, menos precipitación de lo normal. En cambio, cuando estamos afectados por la Niña, tiende la región de Magallanes a tener más precipitación. Por otra parte, tenemos otro fenómeno que tiene que ver justamente con lo que algo Gino mencionó, ¿ya? Con los vientos de los oestes, ¿ya? En la cual se desplazan más hacia el sur o se desplazan más hacia el norte. Cuando están desplazados hacia el sur, nos encontramos con que hay menos precipitación en la zona de Magallanes. Y cuando están desplazados hacia el norte, que sería este caso, hay más precipitación. El problema está que estos factores climáticos de variabilidad natural pueden combinarse, ¿ya? Entonces podemos estar en un año en el cual estamos siendo afectados por el Niño, pero además con los vientos del oeste desplazados hacia el sur y por lo tanto, ¿cierto? Con mayor seguridad podemos decir va a haber menos precipitación en la región de Magallanes. O a veces estamos siendo afectados por la Niña y con, a su vez, un desplazamiento de los oeste hacia el norte y uno con mayor seguridad puede decir va a ser más lluvioso ese año o esos meses en la región. Pero a veces ya, estas combinaciones son cruzadas y ahí simplemente, ¿cierto?, o se anulan ambas o la más fuerte predomina. Y ahí donde están las dificultades justamente del pronóstico. Otro factor natural de variabilidad a mayor escala, las anteriores estábamos hablando de escala de años, 1 año, 2 años, aquí estamos hablando de escala quizás de 15, 20, 25 años, ¿ya? Y que tiene que ver con la oscilación decadal del Pacífico, que cuando estamos en la fase cálida, esta región de Punta Arenas se ve afectada con una condicionante que en el fondo hace que haya menos precipitación en esta región. Y es quizás lo que ha estado ocurriendo en los últimos 15 años, hoy en día, con la disminución de precipitación que se ha observado. Bueno, esos factores que son naturales, en el fondo, han dado cabida, digamos, en el fondo, a este paisaje que ustedes pueden ver en esta lámina, ¿cierto? Más boscoso hacia el norte, menos hacia el sur, ¿ya? Y con zonas de nieve. Cambios recientes en términos de temperatura. Estos son datos de temperatura de aquí de Punta Arenas, ¿ya? Y solamente fíjese en la línea azul y roja, ¿ya? La azul representa un promedio del año 61-70 y la roja el último periodo del año 2011 al 2017, ¿ya? Y esta es de la temperatura mínima. Y vean ustedes, en el fondo, ¿cierto?, de que claramente la última década es mucho más cálida de lo que se registró 40 años atrás. O sea, claramente, ¿cierto?, los datos están mostrando que ha ocurrido un aumento de la temperatura, al menos, ¿cierto?, aquí en Punta Arenas. Este gráfico lo que muestra son los números de días con temperatura bajo cero en Punta Arenas, en el invierno. Y el hecho de que tenga una tendencia negativa quiere decir que, en el fondo, por decirlo de otra manera, las noches en Punta Arenas se han hecho un poquito más cálidas. Hace menos frío en las noches, ¿ya? A lo mejor no se nota, porque claro, estamos dentro de la casa, calefaccionados, ¿cierto? Pero sí lo nota la naturaleza, ¿ya? Por otra parte, aquí estamos observando, claro, el número de días con temperatura mayor que cero en invierno y claramente, ¿cierto?, muestra ese aumento. ¿Qué pasa con la precipitación? Este es un gráfico simplemente para mostrar cómo varía la precipitación en la región. Es muy variable, ¿ya?
Por eso la precipitación es una variable también difícil de pronosticar. ¿Ya? Y allí nos mostraba unos gráficos, digamos, ¿ya? De cómo es la variación de la precipitación. Y si es difícil hoy en día, más difícil es cuando uno hace proyecciones hacia el futuro. ¿Ya? Pero claramente las estaciones que están hacia el oeste, hay registro, la precipitación es mucho mayor que la precipitación que se observa en el lado este. Este gráfico, que es de Evangelista, si ustedes ven la escala aquí está multiplicado por 10, o sea, hay un factor de 10 en el fondo en términos de diferencias de precipitación del oeste hacia el este. Y si vemos el comportamiento de los últimos 17 años, también vemos, ¿cierto?, de que hay un comportamiento bastante aleatorio, ¿ya? Y como les digo, eso hace difícil en el fondo de resumir en un solo gráfico cuál sería el comportamiento de la precipitación en la zona austral, y más difícil es su proyección. Este es un gráfico que muestra la precipitación en Evangelista y muestra, bueno, en un principio una disminución y luego un salto bastante significativo, ¿ya? Un salto que suele ser cuestionado porque es demasiado, ¿ya? Pero cuando hacemos un zoom de esta zona, vemos que en cierto modo es gradual, rápido pero gradual, ¿ya? Si fuera un salto por cambio de instrumento o cambio de la estación, se notaría claramente de un año a otro, ¿ya? Por otro lado, este trabajo de González y Reyes, y con colaboración de aquí de gente de la universidad, muestra el comportamiento de la precipitación en Punta Arenas y más bien muestra una tendencia ligeramente negativa, sobre todo del 2000 hacia adelante. La precipitación ha ido disminuyendo. Entonces, por una parte tenemos Evangelista, que muestra cierta tendencia al aumento, y Punta Arenas a la disminución. O sea, ¿es posible? Sí, por lo que algo dijo Gino, ¿cierto? Y que tiene que ver con el efecto de la orografía. A Barlovento, ya, si aumentan los vientos, va a favorecer un aumento de la precipitación, pero puede desfavorecer la precipitación en el lado sotavento. Y Punta Arenas está al lado sotavento, en el fondo de los cerros que hay alrededor. Este gráfico muestra, y solamente fíjese en el de arriba, el número de días con precipitación, y también muestra, ¿cierto?, una tendencia negativa, o sea, la precipitación en términos de días de lluvia también ha ido disminuyendo. ¿Qué pasa con la temperatura? Ahora, el comportamiento de la temperatura después que haya nevado en Punta Arenas, y es algo que Gino ya lo indicó, y aquí yo les muestro el gráfico, ¿ya? Y claramente, ¿ya? Hay una tendencia positiva, vale decir, cae la nieve y al día siguiente se va rápidamente por un efecto de temperatura. Bueno, rápidamente, porque ya Gino mostró esto, ¿cierto? Uno de los efectos que ha habido debido a estos cambios que mostré, digamos, basados en la información de Punta Arenas. En general hay una disminución de las masas de hielo en la región, prácticamente en todos los glaciares, salvo unos otros. Una disminución en las zonas rojas aquí muestran disminuciones en general de la masa de hielo, ¿ya? Y claramente, digamos, han ido disminuyendo. Este gráfico muestra la aparición de nuevos lagos asociados, digamos, a las lenguas de glaciares o aumento de su tamaño, ¿ya? Y claramente, bueno, este gráfico lo muestra mejor, en la zona sur de la Patagonia, digamos, ha habido un aumento en el fondo de zonas de lagos, ya sea lagos nuevos, chiquititos que han aparecido, o su tamaño ha ido aumentando. Y bueno, también ya allí nos mostró este gráfico en la zona de Punta Arenas, este trabajo que se hizo con el doctorante de aquí de la Universidad de Punta Arenas, Francisco Aguirre,
se llegó, ¿cierto?, a un resultado en el cual se indica que la cobertura de nieve en esta zona ha ido disminuyendo en los últimos años, del año 2000 en adelante, pero cuando se hace una proyección hacia atrás, digamos, tratando de reconstruir con otra información, digamos, que ha pasado más bien a partir del año 70 en adelante, claramente la cobertura de nieve ha ido en disminución. Y eso se debe principalmente, como decía Gino, a un aumento de la temperatura, ¿ya?, en términos de la cobertura de nieve. Proyecciones regionales, bueno, un gráfico bastante conocido. En general, ¿cierto?, las proyecciones se mueven entre un escenario bueno y un escenario malo. El escenario bueno es que todos los países en el fondo firmen todos los acuerdos internacionales que son productos justamente de las famosas COP, ¿ya? Y por lo tanto todo el mundo reduce las emisiones, y en ese caso las proyecciones a nivel mundial nos indican que a partir del año 50 en adelante dejaría de aumentar la temperatura. El escenario más malo es que no hay ningún tipo de acuerdo y cada cual en el fondo sigue emitiendo a las mismas tasas de hoy, y en ese caso, ¿cierto?, la temperatura en el planeta como promedio global se dispara. ¿Cuál es lo que va a ocurrir? Bueno, siempre se habla que va a estar entre medio de una de las dos, ¿ya? ¿Qué pasará en Chile justamente con el mejor escenario, peor escenario? Claramente en términos de temperatura, la temperatura, vámonos aquí, mejor este gráfico, en la zona de Magallanes va a aumentar 1,5 grados aproximadamente, y en términos de precipitación también se indica que habría un aumento en la precipitación en la región de Magallanes. Para el peor escenario, obviamente los resultados son peores. En este caso la temperatura en la región podría llegar a alcanzar hasta 3, 4 grados, y la precipitación podría aumentar más o menos los mismos rangos que el otro escenario, ¿ya? Bueno, consecuencias, un resumen del trabajo del IPCC del 2013 indica que justamente en la región de Magallanes habría un aumento de la temperatura, aumento de la precipitación, pero una disminución de la masa quiosférica. Y eso tiene que ver justamente por el hecho de que al aumentar la temperatura, ¿ya?, lo que se espera es que va a llover más en la región, pero va a nevar menos, ¿ya? Entonces, por un lado es bueno, pero por otro lado es malo. O sea, ¿qué consecuencias puede tener, digamos, ese cambio de régimen? Un trabajo que hizo Fernando Santibáñez, que es muy interesante, y muestra en el fondo implicancia en la criósfera en términos de productividad, y por ejemplo para la región de Magallanes, no todo es malo. En verde se destaca, digamos, cómo se beneficia la región, ¿ya?, ante este nuevo escenario. Entonces podría la región en el fondo verse beneficiada en algunos sectores y ser más productiva del punto de vista agrícola, pero otras no tanto. Favorecida y también se vería así. En resumen,
Y en el peor de los escenarios, claramente, ¿cierto? A fines de siglo, 2 a 3 grados es mucho. Como les digo, a lo mejor para los seres humanos nos adaptamos rápidamente, pero para la biosfera, para las plantas, los árboles, los bosques, los animales, son cambios muy grandes, ¿ya? Y que a lo mejor no son capaces de adaptarse en su ciclo de vida, ¿ya? Bueno, y en cualquiera de los escenarios la precipitación va a aumentar aproximadamente un 10% en la región, ¿ya? Como les digo, pero el aumento de la precipitación es principalmente líquida, ¿ya? Y disminución de nieve, o la nieve se va a reducir principalmente a sectores mucho más altos. Por lo tanto, y este es un gráfico, digamos, que también tiene sus años, y fue hecho antes de que fuera elegido presidente Trump, pero se usa mucho, digamos, en el fondo para decir, ¿cierto? Oye, hay 2.500 científicos que se reunieron y llegaron a una conclusión, y alguien dice, ya, pero quiero una segunda opinión. O sea, ¿ya? Entonces yo creo que ya basta de segunda opiniones, sino que ya en realidad hay que tomar esto como un hecho y más bien empezar a pensar qué vamos a hacer de aquí en adelante con lo que ya sabemos, qué está pasando y qué puede pasar. Y con eso, gracias.